Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Alguna vez no les ha pasado cuando están leyendo un libro que por más que lo consultemos, busquemos diccionarios, hagamos relecturas, definitivamente no alcanzamos a comprender qué es lo que está diciendo el autor? Hablando pues de una obra literaria específicamente, ¿será que todo contenido trascendental, todo contenido denso, todo contenido profundo, todo contenido ininteligible, será realmente un contenido que goce de esta densidad real? ¿Será que todo texto literario de sencillo acceso se queda en lo superficial? Vamos a conversar sobre eso. Como saben, soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico El Vísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Estos son temas sobre los cuales nos estamos pronunciando de una manera bastante integrada, ¿no? De una manera no solamente interdisciplinaria, sino también de una forma en la cual podamos nosotros dimensionar cómo ciertos fenómenos que se habían venido dando, como lo vamos a ver muy rápidamente, en otras áreas del conocimiento y en otras artes, ahora, digamos, se han ya convertido en una especie de cierto, verdades cinceladas en piedra en literatura. ¿A qué nos referimos con esto? Hemos visto varias veces cómo cierto sector, tanto de la crítica literaria como de ciertos escritores, o un sector relativamente grande de los escritores, o significativo, más bien, para ser más precisos, defiende la idea del concepto por el concepto. Es decir, esta idea que es muy, por lo poco, las pocas luces que tengo o nulas luces que tengo en lo que tiene que ver con las artes plásticas, es una idea que allá se debate mucho, ¿no? El tema del concepto como tal, digamos en un dibujo, digamos en una pintura, digamos en una escultura, la idea del concepto por el concepto, esa idea también se ha traído a la literatura, pero recordemos que la literatura, a diferencia de estas eh, artes plásticas y otras artes, tiene un lenguaje que es compartido con la inmensa comunidad de lectores y de hablantes, pues, que ya están alfabetizados afortunadamente en su gran mayoría. Entonces, digamos que el código interpretativo no es tan complejo para uno, por ejemplo, referirse a otras artes, que uno que no ha estudiado teoría del color, teoría de la composición, una serie de tesis que hay, y digamos que al ojo de como Lego no puede quizá hacer ciertas aproximaciones a una obra de arte de otro tipo, pero en la literatura, porque su material de trabajo es compartido, ya sea a niveles diversos, ¿no? Y heterogéneos en su dominio por la comunidad de lectores y la comunidad de hablantes, digamos que el código interpretativo debería, y es más claro para todos. ¿Qué es lo que sucede con el concepto por el concepto? Vamos a comenzar esta breve reflexión. No sé si ustedes conocen, han escuchado, han leído eh, de este hecho histórico, ¿no? Del oráculo, perdón, el oráculo de Delfos, donde la pitonisa, en medio de, por ahí algunos historiadores dicen que unos vapores que emanaban allí en esa especie de caverna donde estaba, la gente iba a consultar el oráculo, ¿cierto? Y siempre daba respuestas ambiguas, confusas, nunca respuestas claras, pero gozaba de un gran respeto, ¿no? Y era un evento cuasi sagrado. El papel del intérprete, ¿ya? Del que media entre el mundo de lo sobrenatural y el mundo físico, ¿no? En este caso, llevado a la literatura, muchas de estas personas, de este sector, no digo que todos, pero yo considero que una gran mayoría asume ese papel de Sibila, asume ese papel de pitonisa y
venera el concepto como un espectro, algo que no tiene sustancia, digamos, asible sobre la cual trabajar, algo absolutamente abstracto. Y como es abstracto, tiene un significado y tiene múltiples a la vez y a la vez no tiene ninguno. Por eso cuando nos vamos a la literatura y vemos ciertos textos, por más que conforme las claves gramaticales, ortográficas, de sintaxis de todo tipo que hay allí, no podemos acceder a ese significado. Entonces esta comunidad de pitonizos y de pitonizas dice entonces que es que no se comprende el concepto de lo que el autor quiso decir. Entonces ya le traslada la responsabilidad y recordemos que siempre ha habido un elitismo en la mayoría de los intelectuales, se le traslada, por decirlo así, al gran público, a la masa indocta desde su visión. Acá uno de los primeros videos del canal fue el de, de este libro de los intelectuales y las masas, por eso retomamos un poco la idea, por eso les decía que hay una interconexión, nos damos cuenta de eso. Entonces la culpa es del receptor que no logra asir, no logra comprender, ¿cierto?, a este espectro y tampoco lo venera. Vamos a hacer ejemplos rápidos, 3 ejemplos rápidos de conceptos problemáticos que al tratar de llevarlos a la literatura, que tiene eh, un corpus concreto, ¿no? Mucho más allá, evidentemente, de la materialidad del libro. Nos referimos al sistema de la lengua, al sistema expresivo, que es compartido, como reiteramos, por la mayoría, si no todos, ¿no? Los que están realmente alfabetizados, así sea a distintos niveles. Primero el concepto del ser, por ejemplo, uno pensaría en Heidegger, no sé, un filósofo acá me corrija y pronto piense que evidentemente pues estamos hablando lógicamente desde la concepción de la filosofía pues occidental. Tratar de traer ese concepto en toda su complejidad que aún tiene discutiendo pues a los filósofos que son ya, que inclusive se especializan en ciertas ramas, es muy complicado tratar de traer ese concepto y desarrollarlo con éxito de manera pura. Es muy difícil de hacer en literatura. Evidentemente, por supuesto, se han hecho y existen y siempre está en el centro de las grandes novelas el problema del ser, claro que sí, pero la forma en la que se expresa recoge, se mezcla, hay una mixtura, ¿cierto?, con el elemento ficcional literario. Este purismo de estas personas a las cuales nos referimos aquí es el que les impide acceder a la posibilidad de esa mezcla, porque les parece que eso contamina este espectro conceptual o el concepto como espectro al cual ellos veneran. Por eso no quieren que los elementos literarios de alguna forma lo corrompan. Pues lo que es inevitable si el vehículo es un vehículo literario. Otro concepto, el concepto de lo sublime, que es un concepto de la teoría de la estética. ¿Qué es lo sublime? ¿Cuál es la experiencia sublime para una persona? Para una persona una experiencia apoteósica puede ser, por ejemplo, conocer a una estrella, no sé, a su youtuber favorito, puede ser conocer a una estrella de cine, una estrella de rock. Pues al margen de las matizaciones y de las consideraciones y de los juicios que se puedan hacer, al descalificar o no que este sea una experiencia sublime para una persona, eh, es decir, el concepto en cuanto a lo puro es difícil de traer también, se vuelve ambiguo y como es plurisignificativo, tiene tantos significados que se diluye y no llega a emplearse ninguno. También lo sublime también hace parte, claro que sí, de la literatura, lo trascendente, esa especie de belleza inmanente, de belleza propia que se puede captar y no solamente de la belleza como nosotros la imaginamos, sino también de lo que nos puede hacer trascender. Precisamente la experiencia literaria lo logra, pero no todos los autores usan los mismos dispositivos ni las mismas fórmulas para expresar lo sublime. Entonces, tratar de expresarlo, ¿cierto? Sin que se mezcle, sin que tenga contacto, sin que se haga de libre acceso para los lectores en un texto literario,
lo aleja del lector. Un concepto mucho más moderno, de hecho fue una de las palabras no recuerdo el qué año, pero fue una de las palabras más, digamos, y es un neologismo, ¿no? De los más buscados y de los más, digamos, utilizados según la RAE, la posverdad, este concepto cierto que básicamente se define como una reinterpretación, reorganización y una distorsión de la realidad en función de una ideología eh, política con el objetivo de que de esa distorsión, esa verdad posterior, se masifique por distintos medios. Una definición casi que de diccionario bastante pues, básica la que está allí. Cuando se trata de traer ese tema tan complejo e insertarlo en una obra, se va a encontrar primero con ciertas resistencias pues de la ideología contraria a la que usted tenga, y aparte de eso el concepto se vuelve huidizo, se vuelve gaseoso. Hay algo trascendental, por supuesto que sí, en los conceptos, y el concepto es la materia prima por supuesto, y es materia prima y a su vez es resultado del pensamiento, pero no se puede pretender imponerlo de una manera purista al grupo de lectores. Para ir concluyendo esta breve reflexión, hace ya una buena cantidad, bueno, sí, unos buenos años que han pasado, que se publicó una obra de Alan Sokal y Jacques Brimont, se llama Imposturas Intelectuales, si no la han leído, las recomiendo, y en esa obra de una experiencia real de estos intelectuales, ellos para poner a prueba y al mismo tiempo cuestionar la ciencia y lo científico, y al mismo tiempo para ridiculizar, para satirizar, enviaron un artículo que no significaba absolutamente nada. Ya, ponga usted las revelaciones cuánticas del espectro macroscópico en función de las unidades ininteligibles. Enviaron eso a una revista científica y comenzaron a celebrar. Y cuando los confrontan, lo que ellos dicen básicamente, ahí nos estamos burlando de ustedes, eso no significa nada. El rey va desnudo, perdón, en la ciencia, también mucho más fácil se inserta en el mundo artístico. Porque en la ciencia, donde se supone que se busca lo verificable, lo medible, por ensayo y error, eh, y si se cuela esta clase de impostura intelectual en cuanto a lo que tiene que ver con lo científico, mucho más en el espectro y en el plano artístico, ¿no? Debemos ser reflexivos, debemos estar abiertos a entender que si bien no se trata de banalizar la literatura, que es el otro extremo, ¿no? Despojarla de todos los elementos conceptuales y convertirla en una simple anécdota, tampoco se trata de sublimizar y de hacer incorpórea algo, tratar de sacarlo de su ámbito natural, que es lógicamente el dominio del lenguaje. Se trata un poco de eso, sin embargo, como siempre, pues los invitamos a suscribirse, los invitamos a compartir, sobre todo a comentar qué clase de experiencias han tenido ustedes con estas obras, qué clase de concepción tienen respecto a si efectivamente puede existir un concepto por el concepto por encima de todas las cosas en las artes, o si es necesario que estas artes de alguna manera tengan un correlato literario, ¿no? Que no se queden únicamente en un sueño o en una situación, digámoslo así, de orden puramente conceptual. Entonces, se trata un poco de eso, como siempre agradecidos por su permanencia en este espacio. Con el mayor de los gustos, nos veremos en una siguiente ocasión.